Hola, muy buenos días. Estamos en un episodio nuevo de Hablemos de Seguridad. Hoy, si pueden ver, el escenario es un poco diferente. Tenemos un invitado muy especial, un muy amigo de la familia, sin agraviar. Es una persona que es experta en seguridad. Quiero presentar a Israel Robledo. Israel, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias. Agradecido por estar con ustedes. Como he mencionado, soy un fanático de sus programas y es un honor estar aquí. Siento como si esto ya hubiera pasado anteriormente, pero probablemente. Por otro lado, Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Daniel. Buenos días, Alan. Buenos días, Israel. Muchas gracias. Me encuentro muy feliz por el capítulo del día de hoy. Agradecido con Israel por darnos el tiempo de estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias, Israel. No, gracias a ustedes. Alan, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, la verdad, muy bien. Muy contento de estar aquí grabando este capítulo con Israel porque, insisto, es una persona que realmente su trabajo habla por él, con mucha trayectoria, con mucho conocimiento en muchas áreas muy diferentes. Entonces, creo que va a ser un buen capítulo. Estoy muy emocionado. Me da gusto. Pues sin nada, me presento yo también, Daniel Suárez. Y pues nada, quiero presentar otra vez a Israel, que si nos puedes comentar la larga experiencia que tienes, algo que nos puedas decir, dónde has estado o cómo llegó Israel a estar donde está ahorita. Probablemente por las razones equivocadas terminé en seguridad. No, he tenido el honor de estar en el área de seguridad durante 32 años. Inicié increíblemente como guardia de seguridad en unas vacaciones. Necesitaba dinero. Papá tenía una empresa de seguridad, una empresa de guardias. Y pues yo pensé que iba a trabajar en las oficinas, dije con las secretarias y todo. Y no, pues la realidad es que me mandó de guardia en una plaza comercial. Y así empecé en seguridad. Cuando terminan las vacaciones, digo, pues se me hizo interesante. Y se me dio la oportunidad de entrar. No era mi área, no era el sector, no era mi plan de vida, pero de alguna manera se me dio la oportunidad de entrar a una empresa de consultoría donde trabajé 11 años aquí en la ciudad de Nuevo León, en Monterrey, en Nuevo León. Y pues tuve la oportunidad de que personas que tuvieron la atención de compartir en su momento, y por eso nos gusta mucho compartir información, pues nos abrieron los ojos a un panorama más grande. O sea, no son cámaras, no son alarmas, no son guardias, sino eso es toda la seguridad. La seguridad es un tema muy amplio, muy extenso, muy complicado, muy apasionante, y es como terminamos así en seguridad. Así empezamos hace 32 años. Y es una larga carrera que tenemos hasta la fecha. Y de hecho, también queriendo mencionar un poco más, que aparte de seguridad también ya eres autor de varios libros. De varios libros. De una cantidad extensa de libros, las cuales han sido, digo yo, partícipe de haber leído el de seguridad en condominios. Realmente nos ayudó mucho en el complejo donde vivimos. Y queriendo entrar un poquito más al tema en el cual queremos platicar el día de hoy, es sobre la entrevista de interrogatorio. O sea, sé que es un tema que se maneja muy bien, que trabajamos nosotros día a día, y qué mejor que un experto en esto para que nos pueda dar unos tips a las personas que nos están viendo, que les interesa la seguridad, que tienen problemas de entrevista, tanto reclutamiento como investigación. Como investigaciones. O que a lo mejor no saben. Me ha tocado mucho, por ejemplo, ejecutivos de seguridad que van iniciando y que no tienen una noción de cuándo y cómo hacer una entrevista, ¿no? Claro, ¿no? Es muy común. Yo recuerdo, tengo 5 años de experiencia. Tú tienes un mundo al lado de mí, ¿no? De experiencia. Pero cuando yo empecé, no sabía qué preguntar. No sabía qué hacer, no sabía qué preguntas realizar, ¿no? Yo creo que con los comentarios que tú nos puedas aportar nos va a abrir todavía más en experiencia. Fíjate que precisamente esa es la razón por la cual entramos al proceso de entrevista, a profundizar en el tema. Porque cuando nos entramos en esto nos topamos con que las herramientas que habíamos tomado, que eran las de moda, que era lo internacional, lo que estaba, pues tal vez simplemente no se adecuaron a las necesidades o a las habilidades o a las características que teníamos nosotros como entrevistadores, como personas, como profesionales. Tal vez no había muchos detalles o muchos criterios, muchos tips, etcétera, que nos habían dicho, y eso precisamente es un camino que ha tomado pues tiempo recorrer. Pero ese camino que yo pasé me di cuenta que mucha gente lo ha pasado y lo está pasando y lo seguirá pasando. El objetivo de la plática del día de hoy precisamente pues era compartir un poquito de esas experiencias, de esos vaivenes, de esas caídas, subidas que pues nos han permitido llegar a donde estamos el día de hoy. Y donde estamos es en un punto donde seguimos aprendiendo, porque nos sigue faltando muchísimo por aprender y desarrollar. Es correcto. Claro que sí. Claro. Por otro lado, dentro de las entrevistas, ya entrando un poquito más en el tema, yo que lo que traíamos preparado nosotros era como una convivencia en el sentido de compartir experiencias que nos ha pasado. Digo, todos hemos estado en diferentes tipos de entrevista. ¿Cuál ha sido la que consideras la más retadora hasta cierto punto? ¿Qué te gustaría decir? Sabes que aquí aprendí esto, o sea, la verdad batallé mucho para entrar a esta entrevista, pero al final saqué esta información. Híjoles, yo creo que han sido muchas. Probablemente una de las entrevistas más difíciles es haber entrevistado a mis propios jefes de forma no indirecta, o sea, de forma no estructurada en un proceso de investigación,
y darte cuenta pues que están involucrados en cosas que no deben la organización. Eso es complicado porque hay temas de amistad, hay temas de ética, hay temas de lealtad a tu departamento, etcétera. Claro. Pero es lo que es, y ese es uno de los factores que debes de tomar en cuenta como entrevistador. Pues es lo que es, y si la persona tomó las decisiones incorrectas, somos adultos y pues debe responder por esas decisiones, ¿no? Y saber llevar la entrevista a no dejarte influenciar, ¿no? Comentas, eran mis jefes. O sea, ¿cómo entrevistas a tus propios jefes? No dejarte influenciar por ellos. Yo creo que es algo difícil, es un reto muy grande. Sí, es un reto muy grande. Platicábamos hace rato en la reunión del día de hoy. Decía 3 características que debe tener el entrevistador profesional. Una es el conocimiento del caso. El otro es el tema de ética, que es uno de los temas que más probablemente muchos entrevistadores adolecen. Hemos visto cómo hay entrevistas que no ponen límites a lo que deberían de ser o preguntar, o al tipo de coerción que ejercen sobre la persona, que no es correcto. Y pues se ven presionados o coercionados por dar un resultado, y pues a fuerza obtienen un resultado a costa de la buena imagen y de la vida o de la libertad inclusive de alguna persona, ¿no? Y eso es un tema difícil en este sector, pero pues es un tema de los más importantes. No estamos para hacer las cosas correctas, no para dar un resultado forzado, ¿no? Eso es bien importante, definitivamente. Primero que nada, como decías tú, el conocimiento del caso, cómo voy a estructurar mi entrevista, qué tengo que conocer para comenzar, y sobre todo la parte ética y las limitantes que uno debe tener al momento de hacer un proceso de entrevista dirigida, ¿no? Definitivamente sí es muy importante. Es correcto. Ahora, hay que sabernos adecuar también, porque hay clientes, y nos ha tocado, a lo mejor, espero y creo que también te ha tocado, hay clientes que no nos dan información hasta que ya estemos ahí. No podemos estructurar entrevista, no podemos estructurar la investigación, porque hasta que ya estamos en las instalaciones del cliente nos da la información. Oye, pues esto fue lo que pasó, esto fue un robo, un acoso, pero no nos dan el tiempo suficiente para poder estructurar la investigación, para poder estructurar las preguntas, y en el momento tenemos que actuar, en el momento tenemos que sacar todo a flote. Fíjate que ese es un tema de los más interesantes, el llegar a nosotros cuando tienes una situación, un caso, cada caso es diferente, y las preguntas que deberíamos de hacer deben ser preguntas estructuradas. Pero algo que yo no recomiendo es que tengas una larga lista de preguntas para realizar, porque eso es altamente tedioso, y cada entrevistado, cada caso, etcétera, requeriría preguntas diferentes. Entonces yo lo que recomiendo es que hagas algún temario, una lista de preguntas por hacer. Platicaba hace rato y platicaba en los programas de entrenamiento que si tú no llevas esas preguntas a la cancha, vamos a decir, al proceso de entrevistas, es como llegar al Mundial de Fútbol y llegar con tus jugadores incompletos. Ya llegué, ya estoy ahí, ya todas las situaciones se dieron, se favorecieron, etcétera, y estoy en este momento y salgo con 8, con 7 jugadores a la cancha, pues me van a dar una tremenda goliza. Pasa lo mismo si yo no hago las preguntas. Es que el entrevistado no me lo dijo, pues es que no te lo voy a decir si tú no se lo preguntaste, y tú tienes que tener estructurado tu proceso. Entonces, ¿qué recomendamos? Que más allá de tener una lista de preguntas, tengas una lista de temas que no se deberían olvidar y les des enfoques diferentes a cada uno de esos temas. Depende si esta persona es un testigo, si esta persona es un presunto responsable, o si esta persona es una persona que es la víctima, ¿no? O el que resultó afectado por los robos o los fraudes o la violación o lo que estés investigando, dependiendo de cada caso, ¿no? Esa sería la recomendación. Excelente. Definitivamente es una buena recomendación, porque al final del día los temas organizacionalmente casi siempre son los mismos. O sea, a lo mejor es un tema de robo de materia prima o de producto terminado, o un tema de, no sé, conflicto de intereses, o un tema de acoso. Entonces, pues ya puedes tener, como dices tú, una lista digamos, desarrollada de qué temas son los que voy a abordar en la entrevista. Es correcto. Esa será la estrategia. Por otro lado, ahorita cuando mencionabas en la plática, dicho, ahorita vamos a hacer referencia a la plática de lo mismo, pero me hacía muy interesante el cómo abordas, o sea, el generas un rapport para no revictimizar a una posible víctima, o no, pues vaya, o sea, como poder tener el enfoque correcto con la persona. A mí se me hace muy parecido, ahorita que estoy estudiando psicología y que estoy tomando como tal o dando terapias psicológicas, es muy parecido cuando lo abordas desde un tema tipo psicoanalítico, en el cual buscas a que la persona sea estrella de como tal. De hecho, mencionaste exactamente que la estrella de la conversación tiene que ser él, y eres el que tiene que lucir. Tú únicamente eres el conducto para que la persona pueda lucir en lo que estás buscando. Sí, nos han enseñado en muchas técnicas, en muchos procesos, o muchos instructores, libros, etcétera, nos dicen que pues la estrella soy yo y que debo de obtener la entrevista pues por mis capacidades, mis habilidades, y esa no es la razón de ser de la entrevista. La entrevista es obtener la información correcta que aporta el proceso de investigación, y para lograr eso la única herramienta, la herramienta que científicamente funciona, es el establecimiento de rapport. Y dentro de ese establecimiento de rapport, la herramienta más poderosa que hemos encontrado es el famoso discurso de apertura. Haceros una presentación adecuada de quién soy, con quién estás hablando. Pido sinceridad, pues seamos sinceros, o sea,
No le voy a tirar a jugar a ver que adivine si soy medio policía, si soy esto, si soy detective, si... No, fulanito de tal, esta situación. Si hay una acusación directa, se lo voy a decir. Si no hay una acusación directa, se lo voy a decir. Estamos platicando. Si es una víctima, te agradezco que estés aquí. Si es un presunto responsable, te agradezco que estés aquí. Porque la realidad que enfrentamos, que la mayoría de los que estamos en la iniciativa privada, no la mayoría, o sea, en la iniciativa privada solo tienes dos opciones. La persona se puede parar y se puede ir y no tienes nada que hacer. O le fincas un proceso o se va riéndose de ti. Entonces realmente tienes que convencerlo de que estar ahí. Y eso solo lo vas a lograr a través del rapport. Y el establecimiento de la comunicación también se logra esa parte de continuar el rapport. Es cuando tú le cedes el micrófono a la otra persona, le das la palabra a la otra persona para que él sea la estrella del proceso. Porque si yo quiero ser la estrella, si yo soy el que mantengo la conversación y me dedico a darle mis credenciales y hablarle sobre mi técnica y hablarle sobre mis teorías, no, quiero escuchar lo que realmente tienes que decir y se lo voy a cumplir. Y eso marca una diferencia importante en el proceso. Que hay una cosa muy importante que quiero traer a colación, el cómo mencionabas, y también lo mencionabas en la plática, el cómo hacer ya una estadística y hacer un control de datos, o sea, realmente manejar tus KPIs de, ok, esta técnica me funcionó de tal manera, haciéndolo de esta manera, tuve este resultado, y empezar a documentarlo de esa manera. ¿Para qué? Para poder tener tú también un control y saber, oye, ¿sabes qué? Así me funciona más, o con este perfil de personas tengo esto, o sea, como estandarizar el proceso de esa manera. Creo que como una buena práctica y de estando en el medio, creo que son muy poquitas personas, por no decir que nada más tú lo haces, o que conozco que lo haga de esa manera, y la verdad me gustaría reconocer que es algo bastante bueno, bastante... Sí, es una práctica muy buena que raramente se hace en este mundo o en este gremio. Fíjate que eso es interesante. Cuando empecé en el área de seguridad, al poco tiempo un cliente nos llamó la atención para el tema de Six Sigma, ¿no? Estaban los temas de ISO y todo eso, y nos dijo, vamos a apurarnos con este proceso, no sé qué, la reunión que teníamos, porque voy al ISO. ¿ISO qué es? Preguntamos, ¿ISO qué es así? Porque no tenemos idea. Nos puso a explicar y dijimos, wow, esto es fantástico. Y en su momento, en la compañía que estábamos, nos pusimos a estudiar los temas de calidad, certificarnos como instructores y todo eso, no para hacer temas de calidad, para entender lo que el cliente estaba viviendo en ese momento. Eso nos llevó al tema estadístico, y entonces nos pusimos a certificarnos el tema Six Sigma. Y hay diferentes niveles. Los últimos niveles no nos dieron porque las matemáticas no nos dieron. Yo no soy ingeniero, entonces había un límite. Pero bueno, llegamos a cierto punto. Llegué a Greenbelt en su momento. Muchas felicidades. Gracias. Pero ya no me dieron para Blackwell las matemáticas. Pero tampoco decidí seguirle. ¿Por qué? Porque tenía las herramientas en ese momento que consideraba importantes para llevar a la práctica. A mí no me gusta pasarme 20 años estudiando lo mismo para obtener más especialización. La vida me ha enseñado y la profesión me ha enseñado que si estos pocos conocimientos yo los llevo a la práctica, obtengo resultados, o no obtengo, pero ya me di cuenta que no funciona, y eso es exactamente lo que hicimos. Así fue como empezamos con el tema estadístico, y nos dio muy buen resultado de estar llevando ese tipo de controles para saber qué está funcionando y qué no está funcionando. Y esa cantidad de herramientas, o sea, para el sistema que estamos platicando actualmente de 8 pasos, 46 herramientas, pues estamos hablando de que hemos visto más de 240 herramientas y hemos descartado, por lo tanto, 200 herramientas que no han servido, o no es que no han servido, pero estadísticamente no nos han dado el resultado esperado. Y no es que sean malas, pero para la realidad que nosotros estamos viviendo, o el medio en que nos movemos, o el tipo de clientes que tenemos, etcétera, pues no es el resultado esperado. Y es cuando te das cuenta y cuando dices, pues esto está funcionando o no está funcionando de una manera realmente objetiva. No, yo creo. Estos son los números y son duros y no te agradan porque es que esto está bien padre. Pues es lo que es. Excelente. Y otra cosa que también nos trae a colación, o que queremos traer, es ¿qué has notado? Digo, yo sé que México es un país muy diverso, muy extenso, y yo, de lo que te conocía, siempre sé que estuviste en Monterrey trabajando base, o fue uno de los inicios de Israel en base Monterrey. El moverte hacia Cancún, hacia una zona completamente diferente al país, con una cultura completamente diferente y con una personalidad de la gente que iba allá muy diferente, ¿cómo ha sido ese cambio para poder adaptar tus conocimientos a una zona diferente? Fíjate que ha sido un proceso muy interesante. En 2007 tenemos la oportunidad de viajar a aquella zona y no solamente es un tema geográfico, es un tema cultural, la idiosincrasia y demás, pero una ventaja que tiene esa zona en particular es que tienes personas de todo el mundo. Entonces tal vez aquí yo tenía acceso a ciertos grupos particulares, no sé, la comunidad de aquí de Nuevo León, Coahuila, etcétera, y tener unos clientes de Ciudad de México, etcétera, pero realmente tiene un sector más pequeño. Allá de la noche a la mañana estoy entrevistando un día a turcos, otro día
estoy eliminando a un ruso, otro día estoy entrevistando a una persona de Venezuela y otro. Entonces eso nos ha abierto un panorama totalmente diferente y hemos tenido que empezar a manejar entrevistas diferentes, conceptos diferentes, palabras diferentes. Y la entrevista debe ser muy diferente. O sea, una palabra que para mí significa algo, le llamamos nosotros el diccionario personal, para ti significa otra cosa totalmente diferente. Y esa serie de palabras que para él puede ser un chiste de mal gusto o simplemente el yo decir una palabra que para aquí es perfectamente normal, eso resulta ofensiva para ellos en su cultura o en sus conceptos religiosos o lo que tú quieras. Y eso me cierra la entrevista. Entonces tengo que ser cuidadoso con eso y nos permitió el estar allí en esa zona. Esa fue la ventaja, que convivimos con gente de todas partes del mundo e hicimos entrevistas, seguimos haciéndolos con gente de todas partes del mundo, laborales y de investigación. Entonces nos ha abierto un panorama que no teníamos. Esa fue una ventaja competitiva, vamos a decirlo, y una buena situación para investigación, para fines didácticos. Que por otro lado, digo, yo sé que no me estoy adueñando de la plática como quiera, pero por otro lado, hay una cosa que también veo como una práctica muy buena, la creación de webinars semanales, quincenales. Creo que me llegan quincenalmente al correo las invitaciones a los webinars. Creo que los manda, se llama Daniela la que los manda, ¿verdad? Sí. Bueno, me llegan y la verdad sé que son temas muy interesantes y esa capacitación continua que se está brindando para las personas que lo quieran tomar se me hace una práctica bastante buena. O sea, que realmente para la audiencia que nos está viendo, el poder ya sea ser parte de esas capacitaciones, igual si lo quieres dar como invitación, sé que sería muy muy bueno para las personas que quieran tomar, porque son temas muy diversos. Tanto puede ser entrevista, como puede ser manejar una investigación, como puede ser buenas prácticas. O sea, ¿qué les puedes decir a las personas que nos están viendo para que se interesen o quieran entrar a esas capacitaciones? Fíjate que la parte más difícil para entrar en este sector o en este mercado es romper una serie de paradigmas sobre, pues hay mucha serie de prejuicios. Hay prejuicios naturales que tiene el ser humano para cualquiera de las actividades y hay una serie de prejuicios que tenemos nosotros en seguridad para temas específicos de investigación o de entrevista de investigación. Entonces el objetivo de estos webinars eran dos cosas. Número uno, obligarnos a estudiar, porque por ejemplo yo tenía un capítulo que estaba decidioso y no le avanzaba y no acababa de un libro o algo. Pues tal fecha tengo que ser experto en el tema y tiene que salir este tema organizado y estructurado porque pues ya tengo que haber un grupo que va a hablar. Entonces era uno, presionarme yo de alguna manera con fechas específicas a cumplir. Dos, compartir información, que nos gusta mucho hacerlo y pues justo lo que están haciendo ustedes y lo solicito por el esfuerzo. Es un esfuerzo, yo conozco ese esfuerzo y el esfuerzo que hacen ustedes es más trabajo en equipo, videos más amplios, etcétera, y sé que es mucho trabajo. Y tres, lo que hemos estado haciendo y seguimos haciendo estamos desarrollando nuestro propio nicho de mercado. O sea, llegar a un mercado donde te han dicho 40 años que las cosas se hacen así y decir no es cierto, pues es llegarte a pelearte con Sansón a las patadas. O sea, no es una buena idea. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos desarrollado toda una cultura y un nicho de mercado. La idea de publicar los libros, de compartir en webinars, de escribir artículos, etcétera, es precisamente eso, desarrollar un nicho de mercado específico y habrá el que diga, no me parece, no estoy correcto, estoy de acuerdo, pero el nicho cada vez está siendo más grande y lo hemos estado desarrollando con este esfuerzo. Esos han sido los tres objetivos. Que es una cosa que también sé que nosotros hemos tenido hasta algo similar, la brecha generacional que nos ha pasado. O sea, el crear un contenido que no se esté manejando, que no se había manejado la seguridad de prepandemia para atrás. O sea, el hecho de que existan ya más capacitaciones virtuales, ya más webinars y que ya vayas como que dándole ese cambio generacional a la seguridad, a mí se me hace algo bastante positivo. ¿Por qué? Porque realmente nuestra generación es la que sigue a aplicar seguridad como tal y es a quien queremos captar, a generaciones como nosotros, en la cual los medios de difusión vienen siendo estos. Medios digitales. ¿Sabes también? La cultura organizacional ha cambiado también con el tiempo. Ahora, por ejemplo, dándole más peso a departamentos como compliance. Sí. Entonces, este tipo de pláticas, este tipo de cursos, de webinars, ayudan mucho a lo mejor a gente que no tiene una noción de seguridad tan clara, pero sí le toca realizar funciones de seguridad por el trabajo que tiene, por el puesto, ¿no? Claro. Que por otro lado, no sé cómo te ha tocado recientemente en las cuestiones que tienen que ser más políticamente correctas en el sentido de entrevistas, en el cual ya no puede ser un poquito tan acusatorio, de que tienes que ser un poco más mesurado al momento de empezar a hacer una entrevista con una persona. ¿Cómo has manejado ese cambio, se puede decir generacional también, a entrevistar a una persona que posible es un sospechoso como tal? Fíjate que saliendo del primer curso que tuve y un excelente curso y salí impresionado y salí impactado y compré los libros e hice todos los procesos y seguí nivel 2, 3, 4, etcétera.
algo que no me convencía, mira, la parte acusatoria, porque decía es que no hay ¿y quién te convence? Precisamente el objetivo de esta entrevista es saber si es responsable o no es responsable y en qué nivel de responsabilidad participó esta persona. Alguien decía hace rato, es que tal vez no es responsable, o sea, tal vez no fue con dolo, o sea, tiene incompetencia administrativa, cometió un error administrativo y eso propició una serie de fallas y demás en el sistema que se dieron a un robo, un fraude, lo que quieras, pero no tuvo un dolo propiamente. Dices, bueno, entonces, ¿de qué lo acuso? Pues lo acuso de incompetente, pero no lo puedo acusar de un robo, porque realmente no ocurrió, no estuvo en su cabeza generar esa situación. Entonces, es uno de los temas que más hemos trabajado y precisamente lo que yo recomiendo es trabajar mucho en el tema de establecer un rapport con la persona y mantener ese proceso de rapport y ese proceso de comunicación. He sido muy cuidadoso en desarrollar mi proceso de apertura, de presentación, de estructura, decirles de esto se trata, de estos temas vamos a hablar y de mantener toda la entrevista utilizando muchas palabras que son, tener mucho cuidado en la palabra. Yo nunca digo la palabra robar, yo digo tomar, por ejemplo, porque la palabra robar ya es una acusación. Entonces yo siempre te voy a dar el beneficio de la duda. Esa es una. Dos, tengo como regla, te voy a creer lo que me digas. Nada más que te voy a poner una atención increíble a los detalles en lo que me estás diciendo. El entrevistador suele hablar con la verdad. Esta parte es interesante. No habla con mentira. Estoy creyendo todo lo que me dices. Inclusive nosotros usamos una tablita para tomar notas, ¿no? Y algunas personas como que se quieren asomar. Yo le muestro la tablita. O sea, justo lo que me estás diciendo es justo lo que estoy anotando. Claro, en mi cabeza estoy procesando. Pero aquí no te estoy poniendo, está loco, o juzgando o poniendo dibujitos, ¿no? O sea, justo lo que me dices. Y cuando se ven eso y se quedan tranquilos, pues exactamente lo que me dijiste. Te estoy creyendo. Y se los digo desde un principio. Te voy a creer. Pero si omites información o si falseas o lo que sea, me voy a dar cuenta, ese es mi trabajo. Pero yo te voy a creer. Te estoy dando la oportunidad que nadie más te está dando de creerte. Aquí nadie te ha creído en este proceso y esa es la ganancia que tienes conmigo. Te voy a creer. Que hasta cierto punto, retomo el tema, se me hace muy parecido a una terapia psicológica. O sea, vas con un psicólogo y más específicamente un psicoanálisis. O sea, llega un punto donde esto se vuelve una asociación libre, que es una técnica de psicoanálisis en el cual tú dejas hablar al entrevistado y el entrevistado solo va a llegar a la conjetura. Acá la función es tú entrevistas y dejas que la persona sola se ahorque. En dado caso que tenga alguna responsabilidad como tal, él solo va a llegar a las contradicciones para que tú te des cuenta y puedas de ahí confrontar hasta cierto punto. Es correcto, esa es la manera correcta de atacar las cosas. Y fíjate que esto es muy interesante lo que acabas de mencionar, porque muchas de las personas que han desarrollado las herramientas más poderosas que yo he visto en términos de entrevista e investigación son psicólogos y son personas que dijeron, oye, no sé, los contrató, voy a decir algo, el FBI para que hicieran algún proyecto específico de investigación o alguna situación en particular. Y resulta que a la hora que ya estaban ahí se dieron cuenta, oye, esto que estás viendo ahí es un proceso psicológico, si es así, pues ráscale por ahí. Encontramos un hilo negro, uno de muchos hilos que es interesante tener, o sea, saber controlarlos. Pero encontramos algo y muchos de ellos realmente han sido los desarrollos más importantes, han sido psicólogos en procesos de investigación que no tienen nada que ver y que después direccionaron hacia el proceso de entrevista de investigación. Qué interesante, ¿no? Sí, no, y que llega a lo mismo, al fin y al cabo se vuelve algo muy afín, o sea, porque es una plática entre dos personas, o sea, y se vuelve hasta cierto punto el mismo escenario con diferente enfoque. O sea, en vez de que vayas a jugar, lo voy a hacer una comparación muy burda, pero puedes jugar tenis o puedes jugar pádel. Al fin y al cabo la cancha es similar. Sí. Únicamente cambian las raquetas, cambian las paredes, pero al fin y al cabo es lo mismo. O sea, vas a jugar un deporte que te lleva a dar raquetazos. O sea, muy burdamente, pero es el mismo enfoque. Sí, es correcto. Y ambos procesos son muy íntimos en ese sentido, ¿no? Y Israel, por ejemplo, hace un rato platicábamos en la plática que nos diste aquí sobre el tema de rasgos kinésicos. Me he topado con que muchas veces hay esa, digamos, creencia popular en que es que si la persona mira hacia el lado derecho es porque te está mintiendo, o si mira para abajo es porque está ocultando algo, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar tú de esa situación, ¿no? Que a veces es una creencia popular. Sí, hemos sido mal informados, yo también, durante muchos años hemos sido mal informados y yo he tenido la creencia durante muchos años. Y está en nuestra naturaleza, esa es la parte más interesante, que está en nuestra naturaleza, y veríamos ahí por un estudio muy interesante del doctor Lavine,
donde pues es que el ser humano quiere creer y quiere pensar que al observar a otra persona puede observar detectar la verdad y la mentira. Estamos diseñados para detectar cosas interesantes. Yo puedo detectar que una persona tiene hambre o que acaba de comer. ¿Por qué es interesante eso? Porque como grupo nos sirve para saber si hay alimento y tú no nos has dicho, y pues esto le beneficia al grupo, ¿no? Hablando desde, vamos a decir, lo que hubiera en la era de las cavernas, ¿no? O desde donde tú quieres ponerlo, las tribus o lo que quieras, ¿no? Si tú tienes miedo, yo estoy diseñado para identificar que tu miedo es real, o sea, y tengo formas de un bebé, te identifico claramente porque quiere decir que estás viendo un peligro que yo no estoy viendo, asco y algunas otras situaciones. Pero específicamente la mentira no estamos diseñados a hacerlo. Y hay un estudio muy interesante de este señor que llega a la conclusión de que es más contraproducente poder detectar la verdad. ¿Cómo es esto? Tú te levantas en la mañana y te digo, ¿cómo te sientes? Bien. Pues eso es una razón social. Pero si te dijera cómo me siente, me duele esto, me duele aquello, no dormí. ¿Sabes qué? En mi vida te vuelvo a preguntar. ¿Sí me explicó? Llegas y pues sales de la casa y ves al vecino. El vecino no me cae bien, pero pues buen día, buen día. Pues buen día, eso es todo. Y con eso vivimos en paz social. Si yo le dijera realmente cómo va mi día y creo que tengo la opinión de mi vecino que me cae gordo, pues olvídate. Entonces en un día resulta que hacemos una serie de mentiras para convivencia social, vamos a decirlo así. Y si nos diéramos cuenta de que todas esas mentiras pudiéramos identificarlas adecuadamente, o sea, de tal cual, tuviéramos esa habilidad natural, no podríamos convivir en sociedad, se volvería imposible. ¿Sí me explico? O sea, hay ciertas cosas que nos permiten tener un flujo social. Entonces esa es la razón a lo que llega a la conclusión de esta investigación. Entonces pasan dos cosas. Uno, nosotros queremos creer que podemos identificar esos, a través de rasgos kinésicos el movimiento de una persona y determinar exactamente qué está pensando. Podemos en ciertas cosas, pero en verdad y mentira no podemos. Entonces, hay ciertos procesos que deberían ser observados. Mencionaste el movimiento de los ojos. El movimiento de los ojos lo que me dice es que existen ciertos procesos mentales, pero el proceso mental tuyo y mío y demás es totalmente diferente. Si ustedes van a revisar este video, posteriormente resulta que yo muevo continuamente, pero muchísimo los ojos. Que te estoy hablando con verdad, con mentira, estoy recordando, no estoy recordando, olvídate. Porque mi proceso así funciona. Lo que debes de observar es, preocúpate el día que deje de hacer eso. ¿Qué quiere decir? ¿Que estoy mintiendo? No. Quiere decir que hubo un cambio en mi proceso mental. Bueno, aquí será que te pregunté y que me respondiste que provocó ese cambio en el proceso mental. Pasa igual con todos los otros temas kinésicos. O sea, podemos observarlo, sí, pero como una guía, como una referencia. No específicamente para verdad o mentira, sino para saber si vamos en la dirección correcta o incorrecta. Y hay una cosa muy importante que se tiene que mencionar, y digo, sé que al menos los 4 aquí en la mesa lo conocemos, pero establecer una línea base, o sea, el conocer a la persona que estás entrevistando y tienes un periodo de tiempo muy corto para poder establecer el rapport y identificar la línea base de la persona con base al rapport. O sea, es que lo estoy empezando a entrevistar, no sé, es un tema muy relajado para él, y lo mencionaste también, o sea, el cómo la persona está relajada, cómo se tensa la persona, y poder identificar algo que haga ese cambio de actitud en la persona, si se cierra, si se abre. Fíjate que esa línea que hemos observado otra vez, como el rasgo kinésico no me da una relación sobre verdad y mentira, y lo que busco aquí es identificar la verdad y la mentira, dejamos de ponerle atención a ese tema en particular y nos concentramos en 3 cosas. El comportamiento, y si tú estás en el tema de psicología me podrás corregir si no es cierto, va a ser diferente entre una persona introvertida y una persona extrovertida, el tipo de respuestas, lo que va a decir, cómo va a procesar la información, etcétera. Entonces, si yo estoy entrevistando, yo soy introvertido, soy extrovertido, resulta que soy muy agresivo, y chacharero, y grito mucho y más, y así es mi proceso de entrevista, pues a un introvertido le va a resultar agresivo y demás, entonces puede altamente influenciarlo o puede cerrarse porque simplemente no hay un rapport, no hay una comunicación. Entonces tengo que identificar con quién estoy hablando. El segundo factor que yo debería identificar en esa línea base sería el cómo se está comunicando la persona. Se está comunicando de forma agresiva, de forma abierta. Ahora, el que se comunique de forma agresiva no es algo malo. Hay agresión buena y agresión mala. Hay una agresión mala donde se pone a insultar, a demeritarme, decir qué clase de proceso es esto, o me agrede, ¿verdad? Ya eso es un tema. Pero también es que puede estar molesto. ¿Por qué puede estar molesto? Pues resulta que pues es la vez 7, 8 que lo han entrevistado por lo mismo y la verdad es que ni sabe nada, ni tiene nada que ver y todo, pero pues dale y dale porque la investigación está mal realizada. Entonces tiene razones reales para estar molesto, o acaba de chocar afuera, o lleva 6 horas y son las 6 de la tarde y no ha comido nada en todo el día, ¿no? O sea, es un tema muy sencillo, ¿no? Entonces, la comunicación no es que sea buena o mala, pero hay que identificar cómo está comunicando para guiarlo al proceso correcto. Lo que han identificado los expertos es que mi comunicación debería ser sumisa, mi comunicación debería ser para salirme yo del panorama de la fotografía y darle la libertad y darle el proceso a la persona de comunicación, que él lleve la comunicación, lleve el control. Yo solamente voy guiando, por eso se llama entrevista dirigida, porque voy guiándolo, pero la estrella es él. Y el tercer factor que es muy importante es el estado anímico de la persona. Si la persona se encuentra en ira, pues considera probablemente con una comunicación de ira. Si la persona se encuentra en un estado de depresión, etcétera.
Oye, vamos a ofrecerle opciones de salida a la persona y ver si quiere negociar. Si la persona no está en una etapa de negociación, no va a llegar a nada. Y a todos nos ha pasado. Me ha pasado a mí y les ha pasado, yo creo que a todas las personas que nos están viendo en este momento, que no viste las señales de compra. O sea, la persona te estaba diciendo, bueno, ¿y cómo le haríamos? ¿Y cómo negociaremos? ¿Y qué pasa? Y tú sigues tra. Bueno, si tú no lograste identificar esa señal de compra que te estaba diciendo, pues quiero negociar. ¿Cómo llegamos a negociar? Pues perdiste todo el sentido de la entrevista. Y para que regreses a ese punto va a estar complicado. Te va a tomar otras 2 horas, 1 hora, etcétera, o ya no va a llegar jamás. Entonces, ese es el objetivo, de identificar esa línea más allá de si se rasca o no se rasca, o esté por un lado o otro, que es relevante porque pues simplemente me da una guía si se siente cómodo o incómodo en el proceso. Es irnos un poco más, irnos al proceso mental, irnos al carácter de la persona, irnos a la estructura de valores y pensamientos de la persona. Ese sería el objetivo de la línea base. Más profundo. Muy interesante. Que mencionando, o sea, y retomando el tema, por ejemplo, mencionaba en la técnica READ, ya al último, las diferentes posturas kinésicas que toma la persona, que es, no sé, la posición del corredor, diciendo, ya en este punto la persona ya está por confesar, o posiciones donde físicamente, corporalmente está cerrado o está hacia atrás, que genera distancia. Son posturas kinésicas que nos pueden ayudar como quieras. Tú me lo mencionaste, a ver si está cómodo o no con la entrevista y a ver cómo vamos, y sobre eso ya podemos empezar a atacar de diferentes lados, a seguir con la entrevista, seguir buscando diferentes temas para poder llegar a él, o bien ya empezar a abordar más la confrontación. Pasan 2 cosas con este tema. Número 1, comentábamos que la entrevista, cuando es un proceso bien desarrollado, podría realizarse también en persona y también, por ejemplo, telefónicamente. Si yo lo que estoy haciendo solamente observo y sobre eso tomo decisiones, pues resulta que mi entrevista telefónica, que hoy cada vez son más comunes y seguirán siendo más comunes, no me va a funcionar, porque no hay posición de corredor y no hay nada que hacer. Entonces, esa es una razón muy poderosa como para dejar de observar los temas kinestésicos. O sea, y la otra es ser muy cuidadosos en la observación. Y perdón que lo recalque, pero es que, bueno, que se ponga en posición de corredor significa algo. Pues significa que se quiere ir, sí. Pero se quiere ir porque resulta que tal vez no entendía el contexto y es que este señor salió hace 3 horas, tiene hambre, tiene que ir a recoger a su hijo, tiene que hacer no sé qué. Entonces, si yo no entiendo ese contexto de la persona realmente, voy a tomar una maldición. No, es que está desesperado por irse. Sí, señor. Además, tienes 4 horas allí, ya viste la silla en lo que tienes, porque además esa técnica específicamente te dice que pongas una silla dura, rígida y demás, y tú pongas una silla con rueditas y más para que te veas más impresionante, porque pues es una posición de poder. No, porque las 4 horas se va a cansar él y me voy a cansar yo, deberíamos estar. Entonces, que el tema de cansancio no sea un tema que le afecte. Oye, estás dando vueltas, pues la silla es un palo, o sea, ¿qué esperas que pase? O sea, está incómodo, pero no es la entrevista, es la silla inclusive. Podrían ser cosas así. Excelente. Un poquito de ruido. Sí, un poquito de ruido, a ver si lo puedo quitar en la edición. Estamos grabando en un lugar diferente al que normalmente grabamos. Una nueva locación. Pero bueno, igual para poder... Ahí se bajó tantito. Ahora sí, mencionábamos en cuestión de la entrevista como tal, quería tocar un tema, el cual el tono de voz creo que ayuda mucho para poder establecer eso. Al menos me funciona a mí mucho en el complejo psicológico como tal, fuera de lo que es el acusatorio, pero el mantener un tono de voz muy ecuánime o muy hasta cierto punto low key, o sea, low tono, neutro, te ayuda mucho a entrar a la persona en un estado de trance, que es más fácil manejar a la persona o trabajar con una persona de esa manera. No sé cómo has visto en las investigaciones como tal. Es bajarle 2 o 3 rayitas a nuestro tono de voz para hablar, pero tampoco puedo hacer todo muy pausado, o sea, tengo que subir y bajar, porque si no me vuelvo monótono, o sea, se vuelve aburridísimo esto. Estoy leyendo en un libro a la persona y pues se va a dormir. Hay que mantener la energía, la atención. Exacto. Fíjate que en este momento de mi vida yo estoy a unos meses de cumplir mis 50 años, entonces yo sé que me veo como de 20 y tantos como ustedes. Gracias. Pero gracias, porque tampoco tenemos 20 y tantos ya, pero bueno, pero el punto de esto es que estoy en un punto cómodo de mi vida, que me siento cómodo con 2 cosas. Uno, me siento cómodo con hablar con gente mayor y con gente menor, y les puedo hablar con cierta confianza y cierto nivel de bromas y más. Y la otra es que me encuentro en un punto de vida donde me siento cómodo hablando con cierta autoridad sobre los temas. ¿Sí me explico? Delante de una persona entrevistada, ¿no? Y eso no quiere decir que ejerza presión o sea diferente o algo así, no, simplemente me siento muy cómodo y creo que un entrevistador debe sentirse cómodo. Entonces, ¿qué manejo yo mucho?
desde alguna broma, etcétera. También hay herramientas específicas para ver si la memoria, si los procesos mentales, etcétera, donde pues tendrás que hacer una broma o de repente, oye, te enteraste, no sé qué, y supiste, ay, por cierto, qué rica la comida, ¿a ti te gusta no sé qué? Y el entrevistado, ¿qué? Y pues, ¿sabes qué? A ver si regresa o no regresa al proceso de entrevista, lo que ya te estaba comunicando, ¿no? A ver, tengo que empezar de nuevo, amigo, traes la historia inventada, o sea. Entonces me siento cómodo confrontando de esa manera y me siento cómodo confrontándolo y hablando y explicando de alguna manera, ¿no? También una de las temas más interesantes que hablamos en esta técnica, en este sistema, es que tengo que identificar cuál es mi patrón de comunicación. La mayor parte de los entrevistadores nos queremos sentir, yo estoy en control, yo soy líder, yo soy el león, yo voy a la cabeza. Yo soy competente, pero resulta que no se trata de ser el león, se trata de ser el ratón, porque ese es el tema que ha resultado. Déjalo que sea león, déjalo que se pierda, déjalo que él hable, déjalo que disvaríe, déjalo que hable mucho, porque ahí es donde se va a cometer el error. El pez por su boca muere, pero necesito que hable. Decía un autor por ahí, no me importa si me miente, lo que me importa es que siga hablando. Entonces, ¿cómo lo hago que hable? Necesitas darle el control, darle el poder de la comunicación. Entonces es bajarle 2-3 rayitas, ser humilde en la comunicación, ser objetivo y sentirte cómodo en el proceso de comunicación para poder mantenerla. Eso es un tema interesante, ¿no? Y es que hay que pelear con el ego, ¿no? El ego interno. Sí. Yo soy aquí el de seguridad, yo soy aquí el jefe, yo soy el que trae el control. Y cuando no es así, no debe ser así. Va el ego desde tú eres el malo, yo soy el bueno. Y ya es una cosa muy difícil de sacarte de la cabeza enseguida. Es correcto. Pero, por ejemplo, o sea, también sí requieres tener cierto nivel de confianza en ti mismo como para poder realizar una entrevista, ¿no? Es correcto, pero esa confianza lo que te da es la práctica. Yo te podría decir que soy una persona que en algún punto decidí desertar la entrevista de investigación porque se me hacía muy complicada y no me sentía cómodo haciendo la entrevista. No me sentía cómodo haciendo una acusación. Y sabes que al día de hoy sigo sin sentirme cómodo, pero encontré diferentes formas de confrontar sin hacer la acusación. Oye, esto que me comentas acá y esto que está acá, pues es diferente. ¿Cuál debería ser lo correcto? A ver, explícame, por favor. O sea, no te estoy diciendo mentiroso. Te estoy diciendo que es. Oye, tengo esta información y tengo esto. Además, me comentaste esto. La investigación arroja esto. ¿Por qué de alguna manera te verías tú relacionado en este proceso? No te estoy diciendo que tú fuiste. A ver, platícame de qué se trató, porque sigo sin sentirme cómodo haciendo la acusación, pero de que hay que confrontarlo, hay que confrontarlo. El tema es encontrar tu propio estilo. Ahora, hay personas, su papá, por ejemplo, que es una persona que es muy directa, pero es que eso no funciona. O sea, yo lo he visto y dices, ves que paz. Muy energético también. Pero da un resultado increíble. O sea, algunas personas me ha tocado ver así de, no, sí, mire, yo fui así. Oiga, espérese, pero es que ni siquiera ha acabado mi presentación y ni siquiera le pregunto, sí, yo fui, porque es muy energético, pero eso le funciona. Entonces, es lo que te funciona a ti. O sea, no es que una herramienta sea correcta o incorrecta. Es que cada persona, así como el entrevistador es diferente, cada entrevistador es diferente y eso es lo que deberíamos de anotar. Perdón, Dani, cada entrevistador debe tomar su forma, porque si tú quieres imitar la de a lo mejor tu compañero, la persona que te enseñó, posiblemente esa forma no es para ti. No te va a servir, no te va a funcionar. Me pasó a mí, por ejemplo, yo no me sentía capaz, después de haber tomado cursos de entrevista, interrogatorio, aparte con mi papá, con la experiencia que tiene él, haber tomado RIT, yo no me sentía capaz de poder hacer una entrevista de confrontación. Me voy por el área psicológica, me voy a más un enfoque psicológico y digo, ¿sabes qué? Creo que con las herramientas que tengo ahorita de terapia como tal, que el enfoque es diferente, creo que como que y cómo confrontar de una manera que me siento cómodo, que puedo manejar, a diferencia, por ejemplo, de una que Alan maneja, que por ejemplo yo no puedo imitar su forma de trabajar, o Víctor, que también tiene ya su estilo como tal. Creo que apenas voy descubriendo cómo poder hacerlo, cuál es el mío, y eso fue, me tuve que ir a un área completamente, no diferente, pero no criminalística como tal, sino más humanista, más humanista, con un enfoque diferente. Con un enfoque diferente, pero con el conocimiento previo me ayudó. Que por otro lado, el hacer el cambio de entrevista, o sea, de una entrevista acusatoria a llegar a una entrevista como tal, sufrí mucho ese cambio de enfoque, porque ese cambio fue muy complicado para mí. Llegar con un paciente que está victimizado y todavía revictimizarlo con el estilo de entrevista que ya traía, sí estaba muy, muy complicado. Sí, el quitarte esa forma de entrevista. Sí. O sea, muy, muy cuadrada. Fíjate que eso es interesante, porque una vez que recibimos son psicólogos, de alguna manera lo entienden mejor que yo, pero una vez que yo he tenido cierto entrenamiento, cierta capacitación y me han dado una fórmula, es muy difícil retroceder. Y a mí algo que me tomó muchos años para corregir mi estilo, y lo sigo corrigiendo, o sea, sigo mejorando y sigo aprendiendo y seguiré, porque esto no termina, pero de alguna manera lo que me permitió ir saliendo de ese, vamos a decirlo, serie de errores, me tomó mucho tiempo, primero, identificar que no era lo correcto, y segundo,
ahondar mucho en el tema y justificar y explicármelo y luego arreglar la costumbre y es que llevo años haciéndolo así y demás. Es muy difícil ese tema, ¿no? Y el tema kinestésico es un ejemplo que nos va a tomar años si es la primera vez que lo escuchas y te convences finalmente de que con las matemáticas, con las estadísticas, con los estudios, sacarme de mi cabeza que eso no es cierto. Pues yo te digo que después de tantos años que estoy convencido que eso no es cierto, pues sigo batallando porque la inercia, la costumbre, es que yo observo. Pues sí, estoy observando, pero hay que ser objetivo en qué estoy observando. No que me dice mi instinto. Mi instinto es una guía, pero no es una forma para tomar una decisión. Eso es importante mencionarlo. Qué bueno. ¿Quieres comentar algo? Bueno, yo creo que por cuestiones de tiempo es necesario como darle el cierre a este episodio. Digo, no como tal a eso, sino lo quiero dejar abierto para futuras ocasiones, futuras interacciones, sí, que podamos tener temas completamente diferentes. Sé que manejas, y ya lo mencioné al principio del episodio, un conocimiento vasto en seguridad en condominios, en seguridad en edificios, que eso también puede ser muy relevante ahora que se está creciendo tanto Monterrey y en general México, que está creciendo verticalmente. Sí, en la seguridad física. En la seguridad física. Pues quisiera dejarte el espacio por si quieres promocionar algo, si quieres dar un curso. Este episodio sale el martes 31, el día de Halloween. No sé si quieres promocionar algo, quieras mencionar algún libro. Sí, primero, darles las gracias por la oportunidad. Ha sido un honor estar con ustedes y será un honor si me vuelvan a invitar. De verdad, es agradecido con la oportunidad. Número 2, hacerles una invitación a ustedes y a los profesionales que nos están viendo el día de hoy para que vean nuevas opciones, o sea, no se queden con una técnica que tiene 60 años y no se queden con herramientas que tienen 40, 60 años. Y luego, por cierto, aprendí que esas técnicas que se han mencionado aquí de repente, ni siquiera las herramientas que están ahí, hace poco entendí y encontré los estudios que eran herramientas que tenían hace 100 años, o sea, ni siquiera se habían desarrollado. Entonces estoy usando herramientas de hace 60 con técnicas de hace 60 años con herramientas de hace 100. Entonces dices, pues eso es un problema. Entonces invitarlos a hay nuevas perspectivas, nuevas formas de ver las cosas y a que encuentren su propio estilo y sus propias herramientas, desarrollen su propio estilo de entrevistas. Esa era la invitación. Creo que una buena forma, ahorrar algunos pasos podría ser pues el adquirir de alguna manera el libro, el conseguirlo, y creo que es una forma estructurada de ir pensando y de ir administrando estas ideas. Y lo otro es hacerles una invitación. De 15 a 16 aquí en la ciudad de Monterrey vamos a tener un evento en la página controltotalderobos.com, que es la página que tenemos nosotros. Pueden encontrar toda la información sobre el evento y pues están cordialmente invitados. Vamos a ver todo el sistema con todas las herramientas disponibles. ¿Tu libro dónde los podemos conseguir? En Amazon está disponible, lo puedes conseguir ahí o en nuestra página Control Total de Robos. ¿Qué te lleva Amazon realmente? Pero el sistema de logística de ellos es impresionante. Igualmente aquí abajo van a estar tanto las redes de Israel, la página y las ligas de Amazon donde pueden encontrar el libro directamente. Bueno, no sin antes también mencionar que estamos grabando en la locación de los desayunos mensuales de Asís y Ampac, como lo están viendo aquí, invitándoles a que se unan a lo que es Asís Capítulo Norte y a la asociación de Ampac, sí, que es Asociación Mexicana de Profesionales en Prevención de Pérdidas, AC. Entonces, igual voy a dejar los datos de contacto por si gustan contactarlos, si buscan ser miembros, buscan unirse con nosotros o acercarse al capítulo más cercano a su localidad, pues igual sería excelente que tuvieran como que el alcance de ellos. No sin antes finalizar el episodio agradeciendo tu presencia, el que hayas aceptado estar con nosotros, el que pues hayamos tenido esta plática tan amena, tan enriquecedora, nos hace, pues vaya, nos llena mucho de alegría. Gracias, Alan. Muchas gracias. Gracias, es un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias. Pues no sin antes mencionar, agradeciendo su presencia y que nos sigan viendo en Hablemos de Seguridad. Muchas gracias. Hasta luego.